Recording is on. El tema que veremos ahora se titula branas, lo que hace alusión a estructuras filamentosas como las que constituyen una membrana. Branas, filamentos microscópicos de dimensiones subplanquianas. De la obra extraordinaria El tejido del espacio-tiempo cuántico del genial físico matemático Brian Greene, compañero de constelación de físicos e investigadores de la física de vanguardia, tan notables como Stephen Hawking, Roger Penrose, Murray Gell-Mann, Steven Weinberg, Leonard Susskind y también mi gran maestro en física teórica, el físico matemático genial Claudio Teitelboim. Chileno, con más de cientos, si no miles de publicaciones en las revistas de mayor jerarquía científica en estas áreas del mundo, y que realiza sus actividades docentes en la Universidad de Princeton, formando nuevos investigadores. Justamente fue mi maestro quien invitó en su momento, por él decidido y por el acuerdo con el invitado, nada menos que a Stephen Hawking, a nuestro Instituto de Física Teórica, aquí en Santiago de Chile, dirigido por él, Claudio Teitelboim. Y me permitió tener esa experiencia maravillosa de reunirnos en un grupo de unos 40 investigadores de distintas áreas de la ciencia de vanguardia, con una conversación amena y maravillosa en un cafecito muy agradable con nuestro querido compañero Stephen Hawking. Los temas que él nos presentó eran temas trascendentales, inolvidable su conversación a este respecto. Agujeros negros, agujeros de gusano, viajes en el tiempo, supercuerdas cuánticas, supersimetría del espacio-tiempo, teoría del todo o teoría de membrana, etc. Bien, el genio de Brian Greene
nos presenta ahora este tema, branas. Una pregunta natural que quizás se le haya ocurrido al último capítulo es, ¿por qué cuerdas? ¿Por qué los ingredientes unidimensionales son tan especiales? Vimos que algo crucial para reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general es que las cuerdas no son puntos o partículas puntuales, sino que tienen un tamaño no nulo, una dimensión extendida, son unidimensionales en su dimensión principal. Pero ese requisito puede ser satisfecho con ingredientes bidimensionales como discos en miniatura o frisbees, o por ingredientes tridimensionales con formas como pelotas de béisbol o trozos de arcilla, o que recuerden una forma en filamento de una fibra nerviosa, de un axón de conducción de una neurona de nuestro cerebro humano. Opuesto que la teoría tiene tal abundancia de dimensiones espaciales, podemos imaginar incluso ingredientes con aún más dimensiones. ¿Por qué no desempeñan estos ingredientes ningún papel en nuestras teorías fundamentales? Pregunta trascendental. En la década de 1980 y comienzo de 1990, la mayoría de los teóricos de cuerda tenían lo que parecía una respuesta convincente. Argumentaban que había habido intentos de formular una teoría fundamental de la materia basada en constituyentes tipo gotas, por parte, entre otros, de íconos de la física del siglo XX, tales como Werner Heisenberg y Paul Dirac. Paul Dirac, físico inglés que se hiciera famoso por su famosa ecuación del electrón, una ecuación de segundo grado con dos soluciones, una solución, el electrón de materia, y la otra solución, el electrón de antimateria, el positrón, en la que partícula original de materia y partícula de antimateria tenían la misma masa, el mismo spin, pero carga eléctrica contraria. El electrón negativo, el positrón positivo. Y ambos generados en las reacciones nucleares del interior de los núcleos atómicos. Pero su trabajo, así como muchos otros estudios posteriores, demostraron que era extraordinariamente difícil desarrollar una teoría basada en gotas minúsculas que satisfacieran los requisitos físicos más básicos. Por ejemplo, asegurar que todas las probabilidades mecanocuánticas estén en 0 y 1. No puede darse ningún sentido a probabilidades negativas o a probabilidades mayores que 1. Y prohibir comunicación más rápida que la luz. En caso de partículas puntuales, medio siglo de investigación iniciada en la década de 1920, en la época de estas famosas investigaciones de Werner Heisenberg sobre el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, de Paul Dirac sobre la ecuación del electrón y el positrón, las partículas de antimateria, o la ecuación de Erwin Schrödinger, que describe el ritmo de variación de las funciones de onda de las
partículas onda, de las partículas puntuales del modelo estándar de la naturaleza del universo, podemos decir que en el caso de partículas puntuales, como las mencionadas, medio siglo de investigación iniciada en la década de 1920 demostraba que estas condiciones podían ser satisfechas mientras se ignorase la gravedad. Y en la década de 1980, más de una década de investigación por parte de John Schwartz, Joel Scherk, Michael Green y otros, estableció, para sorpresa de la mayoría de los investigadores, que las condiciones también podían ser satisfechas por ingredientes unidimensionales, las cuerdas, lo que necesariamente incluía la gravedad. Pero parecía imposible pasar a ingredientes fundamentales con dos o más dimensiones espaciales. La razón, dicho en pocas palabras, es que el número de simetrías respetado por las ecuaciones tiene un máximo pronunciado para objetos unidimensionales como son las cuerdas y cae de forma brusca para otras dimensiones. Las simetrías en cuestión son más abstractas que las discutidas en el capítulo 8 de esta obra. Tienen que ver con cómo cambian las ecuaciones matemáticas que las representan. Si mientras se estudia el movimiento de una cuerda o un ingrediente de dimensión más alta, hacemos un zoom que cambia súbita y arbitrariamente la resolución de nuestras observaciones. Estas transformaciones se muestran críticas para formular un conjunto físicamente razonable de ecuaciones y parecía que más allá de las cuerdas, la fecundidad de simetrías requerida estaba ausente. Por todo lo anterior, la mayoría de los teóricos de cuerda sufrieron otra conmoción cuando el artículo de Witten y una avalancha de resultados posteriores llevaron a la comprensión de que la teoría de cuerda y el marco M teórico o teoría M a la que ahora pertenece o teoría del todo, sí contiene otros ingredientes además de las cuerdas. Los análisis demostraron que hay objetos bidimensionales llamados de forma bastante natural membranas. Otro posible significado para teoría M. En la teoría M, o como deferencia para nombrar sistemáticamente a sus primas de dimensiones más altas, dos branas. Hay objetos con tres dimensiones espaciales llamadas tres branas. Y aunque cada vez más difíciles de visualizar, los análisis demostraron que hay también objetos con P dimensiones espaciales, P minúscula, dimensiones espaciales, donde P puede ser cualquier número entero menor que 10, conocidas sin que haya nada despectivo en ello, como P branas. Así, las cuerdas son solo un ingrediente en la teoría de cuerda, no el ingrediente principal.
Estos otros ingredientes habían escapado antes a la investigación teórica por la misma razón que lo hizo la 10ª dimensión espacial. Las ecuaciones de cuerda aproximada se mostraron demasiado toscas para revelarlo, pues trabajaban como teorías de perturbación de baja energía en las teorías de cuerdas. En los contextos teóricos que los investigadores de cuerda habían investigado matemáticamente, resulta que todas las P branas son significativamente más pesadas, es decir, tienen más materia y energía que las cuerdas antes descritas. A estas mismas P branas. Y cuanto más masivo es algo, más energía se requiere para producirlo. Pero una limitación de las ecuaciones de cuerda aproximada, una limitación inherente a las ecuaciones y bien conocida para todos los teóricos de cuerda, es que se hacen cada vez menos exactas cuando las entidades y procesos que describen implican más y más energía. Es decir, se trata de supercuerdas cuánticas que trabajan en teorías de perturbación de alta energía. A las energías extremas relevantes para las branas, las ecuaciones aproximadas carecían de precisión para mostrar las branas que moran en las sombras. Y por eso, por lo que pasaron décadas sin que su presencia fuera advertida en las matemáticas. Pero con los diversos replanteamientos y nuevas aproximaciones proporcionadas por el marco unificado M teórico de la teoría del todo, los investigadores fueron capaces de saltar algunos de los obstáculos técnicos anteriores y allí, en una visión matemática completa, encontraron toda una panoplia de ingredientes de dimensiones más altas. La relevancia de estos hechos está demostrada en la revelación de que hay otros ingredientes además de cuerda en la teoría de cuerda, no inválida ni hace obsoleto en ningún sentido el trabajo anterior, más que lo que hacía el descubrimiento de la 10ª dimensión espacial. No invalida entonces los modelos físico-matemáticos de cuerda antes descritos. La investigación muestra que si las branas de dimensiones más altas son mucho más masivas que las cuerdas, como había sido supuesto inconscientemente en los estudios previos, ellas tienen un mínimo impacto sobre un amplio abanico de cálculos teóricos. Pero de la misma forma que la 10ª dimensión espacial no necesita ser mucho más pequeña que las demás, tampoco las branas de dimensiones más altas tienen que ser mucho más pesadas. Hay una variedad de circunstancias, siempre hipotéticas, en la que la masa de una brana de dimensiones más altas puede ser comparable con las pautas vibracionales de cuerdas de mínima energía. Y en tales casos, la brana sí tiene un impacto importante en la física resultante. Por ejemplo, mi propio trabajo con Andrew Strominger y David Morrison, Andrew Strominger y David Morrison, demostró que una brana puede enroscarse alrededor de una porción esférica de una forma de Calabi-Yau, de forma muy parecida
a cómo el plástico se enrolla alrededor de una fruta envasada al vacío. Si la porción de espacio se contrajera, la breña enrollada o la brana enroscada también se contraería, haciendo que disminuyera su masa. Esta disminución en la masa debido a la contracción de la brana, pudimos demostrar, permite que la porción del espacio colapse por completo y se rasgue, se rompa. El propio espacio puede rasgarse, mientras que la brana enroscada asegura que no hay consecuencia física catastrófica porque actúa como una pantalla o barrera aislando este punto de ruptura dentro de la estructura de la variedad geométrica microscópica de branas de Calabi-Yau, evitando el daño de dicha variedad geométrica de espacio-tiempo de la teoría de supercuerdas cuánticas y de sus branas constituyentes. Discutí en detalle este punto en El universo elegante, temática que también he desarrollado y la encuentran en YouTube, justamente en mi desarrollo de la obra fabulosa, genial, de un autor tan impresionante de la física de vanguardia como es Brian Greene, y esta obra que mencionamos ahora en su trabajo, El universo elegante, sobre la teoría de supercuerdas cuánticas y sus implicaciones más avanzadas, branas y teoría M de membrana. Y volveré brevemente a ello cuando discutamos el viaje en el tiempo en el capítulo 15 para este tipo de temas. De modo que no voy a desarrollarlo más aquí, pero este apunte aclara que las branas de dimensiones más altas pueden tener un efecto importante en la física de la teoría de cuerdas. Por lo que ahora nos interesa, sin embargo, hay otra manera en que las branas tienen un impacto profundo en la visión del universo según la teoría M de cuerdas. La gran extensión del cosmos, la totalidad del espacio-tiempo del que somos conscientes, quizás no sea otra cosa que una enorme brana. Nuestro mundo puede ser un mundo brana, que habitemos en una brana cuántica relativista. Nuestro universo. Hasta aquí este tema maravilloso de Brian Greene, de su extraordinario trabajo científico, El tejido del espacio-tiempo cuántico, que estamos presentando ahora. Hasta aquí este tema.